Me gana la sangre. Mira, si tú haces una búsqueda rápida, esto para la gente que nos ve en Cuba, para que compartan. ¿Tú sabes quién es este? Mírale el nombre. Carlito Fernández de Cosío Jr. ¿Dónde tú te crees que vive Carlito Fernández de Cosío Jr.? A ver, dime. Son acuerdos en que ambos países, ambos gobiernos, nos hemos comprometido a que la emigración sea, reitero, regular, segura y ordenada. Y esos acuerdos incluyen un conjunto de compromisos. Por ejemplo, entre ellos, el compromiso de procesar y otorgar en Cuba un mínimo de 20.000 visas o documentos de viaje para que 20.000 cubanos emigren a Estados Unidos cada año. Que Estados Unidos por periodos lo ha incumplido, pero mayormente lo ha cumplido en los años desde que se firmó este acuerdo, que fue del año 94. También incluye la devolución a Cuba de personas que son interceptadas en alta mar intentando emigrar por mar. E incluye vuelos de deportación, vuelos de devolución de cubanos que Estados Unidos califica de ilegales porque tienen una estancia en Estados Unidos que no es regular, que no tienen visa, no tienen residencia. Ahora, cuando se habla de deportaciones masivas, y por lo menos en el caso de los cubanos, que es lo que nos interesa a nosotros, uno tiene que tomar en cuenta que es un propósito muy injusto con esos cubanos. Porque esos cubanos que emigraron a Estados Unidos no tuvieron que tumbar una pared, ni en la mayor parte de los casos que escalar una cerca, ni que derribar a una persona para entrar en Estados Unidos. En primer lugar, se van empujados por la política del bloqueo económico. Este hombre, él está de alguna manera enjuiciando. Fíjense para que ustedes se den cuenta la calaña y la ambigüedad de esta rata malparida, vamos a decirlo de esta manera, del tratamiento que se le dan a los emigrantes en Estados Unidos, sobre todo los cubanos, que según él son los que les interesa. Sí, él le interesa, pero lo que le interesa es los dólares que remontan. Él está hablando que los cubanos para llegar a Estados Unidos, primero está criticando que los deporten, que porque está exigiendo de alguna manera, fíjate, es una contradicción constante. De un lado reclaman o exigen que quiten la ley de ajuste cubano, que según ellos es la que promueve el éxodo. Esa es la primera. Y por otro lado, ahora Telsique está diciendo, de alguna manera pidiendo, que le dieran papeles o residencia a esos cubanos, porque esos cubanos para entrar a los Estados Unidos no tuvieron que brincar un muro o no tuvieron que romper una pared. Sí, muchos sí han arriesgado la vida en el mar. Eso, los que han perdido la vida en el mar o en la selva, a esta rata malparida no les interesa. No, a esa gente no les interesa. Esos no son cubanos. Esos no son cubanos que están dentro de sus intereses. Pero él está juzgando esta manera de este modus operandi, vamos a decirlo de esta manera, de este modo, de los Estados Unidos, que está en todo su derecho, que es un derecho que tiene el país, el gobierno, de cuidar su frontera. Pero ¿con qué moral la rata malparida está exigiendo eso? Y está hablando de las deportaciones masivas, cuando en Cuba ellos tienen unas leyes y unos decretos que declaran ilegales a cualquier cubano que viva fuera de la capital, que emigre hacia la capital, que emigran por la pobreza que ellos le imponen, la miseria que le han impuesto por 60 y pico de años. Y que tampoco tienen que tumbar ningún muro, tampoco tienen que brincar ninguna cerca, solamente cogen un bus y van hacia La Habana y ustedes los deportan dentro de su propio país de manera masiva. Los montan en un tren como animales y los devuelven a sus provincias de origen. ¿Con qué cara este delincuente está exigiendo respeto para los cubanos si ustedes son los primeros que irrespetan, que maltratan y que reprimen a los cubanos y que los deportan dentro de su propio país? Uno tiene que ser coherente con las cosas que dice y con las cosas que hace. ¿Con qué cara tú exiges una cosa si tú eres peor? Ustedes deportan a los mismos cubanos dentro de su propio país y los llaman ilegales dentro de su propio país y los multan por ir de un sitio a otro dentro de su propio país, violando todos sus derechos. Tú te das cuenta que es cuando les conviene. Déjame seguir. Es un hecho, un axioma de la vida
que si uno deprime las condiciones de vida de una comunidad, sea una aldea, sea un pueblo, sea una... Claro, como lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora en Guantánamo, que se están muriendo de hambre, la mayoría de los guantanameros quieren emigrar a La Habana, que es donde mejor se vive, pero eso en Cuba es un delito. Es muy duro que ahora ese gobierno que los empuja a emigrar y que después los acoge, no solo los acoge, sino que dice que les da protección que incluye protección financiera, protección material para su estancia en Estados Unidos. Ahora les diga que los va a expulsar. Hay personas que han hecho familia en Estados Unidos, que tienen empleo. Pero si ustedes hacen lo mismo con la gente, ustedes hacen lo mismo con la gente en Cuba, gente que tienen familia, gente que tienen matrimonio, gente que han tenido hijos, que han venido a la capital y han vivido ilegales, y cuando los atrapan los deportan, les ponen multa. Pero además de eso, hay gente que ha salido de Cuba, que tiene familia en Cuba y a los cuales ustedes más nunca le han permitido ingresar al país. Del mismo modo que le regulan la salida a muchos cubanos cuando se les viene en gana. Ustedes son los menos indicados para exigir ningún tipo de derecho. Puede haber los que tienen propiedades, que han abandonado sus propiedades y los bienes que tenían en Cuba. Claro, y tienes que hablar de todas las propiedades que les robaron ustedes por 60 años a los cubanos que se marchaban de su país. Les robaron las propiedades, las casas, se lo quitaban todo. Tiene que hablar de eso también. Tiene que hablar de eso también. Por ejemplo, mira, tiene que hablar, es que le voy a dar por la cara, ve acá. Este me gana la sangre, mira, si tú haces una búsqueda rápida, esto para la gente que nos ve en Cuba, para que compartan. ¿Tú sabes quién es este? Mírale el nombre, Carlito Fernández de Cosío Jr. ¿Dónde tú te crees que vive Carlito Fernández de Cosío Jr.? A ver, dime. ¿Dónde tú te crees que vive? ¿En Holguín? ¿En Río Cauto? Dime, ¿en Matanza? ¿En Pinar del Río? Vive aquí, en las entrañas del monstruo. ¿Quién lo trajo hasta aquí? Dime, a ver, ¿quién tú te crees que lo trajo hasta aquí? Lo trajo papi. Mira dónde estudió Carlitos Jr. Carlitos no estudió en la Universidad de La Habana. Acuérdate que Cuba es una potencia educativa también. Pero mira, los hijos de estos delincuentes, mira dónde estudió, mira, $25,000 por año. El costo de sus estudios, $37,000. ¿Quién paga eso? El dinero que le roban al pueblo de Cuba. Eso es lo que nos dice este delincuente. Mira, formación Florida International University, Bachelor in Science. El tipo se hizo ingeniero eléctrico del 2009 al 2012. Mira, $75,000. ¿Por qué no estudió en Cuba, que los estudios son gratuitos? A ver, explícale esto al pueblo de Cuba, porque esto lo paga el pueblo de Cuba. Esto se paga con la remesa. Esto se paga con el dinero que captan, esa divisa que ellos quieren captar. Bueno, mira, aquí tienes. Con todas esas captaciones de divisa que nunca alcanza para nada, ni para el arroz de la bodega. Bueno, mira, de aquí es donde sale el dinero para la vida de lujo que se dan estos delincuentes. El hijo de este mentirosón, mira dónde vive, en las entrañas del monstruo, mira dónde estudió. ¿Por qué no estudió la revolución que le dio estudios gratuitos a todos? ¿Por qué no fue a estudiar a la Lenin? A ver, ¿por qué no fue a estudiar a Rusia o a Corea del Norte? No. A las entrañas del monstruo. Mira la cantidad de dinero, prácticamente $100,000. $100,000 para que el hijo de este delincuente estudiara. Tú te das cuenta lo que te estoy diciendo, mientras ahora mismo en Guantánamo hay personas viviendo damnificados del huracán Rafael, viviendo en campos de concentración, en el campo, a la intemperie, en unas casas de campaña que se están pudriendo. Mientras este delincuente que sale todos los días a decirte mentiras, se gasta $100,000 en los estudios de su hijo. Con razón tiene que defender su posición. Mira, Open Corporator, de Open Database Corporate World. Esto es una compañía. Mira quién es el dueño de la compañía. Carlos Fernández de Cosío. Este delincuente tiene una LLC en los Estados Unidos. Tiene una compañía. Es empresario en el país que supuestamente bloquea al partido que él defiende y representa. Tú te das cuenta que son unos sinvergüenza. Míralo aquí. Tiene su compañía, compraron una mansión aquí, nada más y nada menos. Fíjate, ahorita te dije que los estudios le costaron casi $100,000. Mira, compraron una mansión
por medio millón de dólares. Esto fue hace, mira, aquí está la mansión, prácticamente una cuadra entera. Mientras los cubanos no tienen casa, mientras te dicen que no hay materiales para la construcción, mira los lujos que se dan estos delincuentes. Y este es uno de ellos, y este fue el que se le ha descubierto, mira, porque la suerte que estos son registros públicos, mira. Fernández de Cosío, mira la dirección aquí, la 153 en Nowhere y la 31 Street en Miami. Mira. Información de la propiedad, Carlos Fernández de Cosío en Miami. Ah, este es del hijo, mira, edad 35 años. Ahora tú explícame. Bueno, a lo mejor se lo ganó trabajando. Bueno, vamos a suponer, fíjate, que se lo ganó trabajando. Fíjate, deberías estar reclamando, como mismo hace la denuncia del privilegio que reciben los cubanos en los Estados Unidos. Deberías, mira, empezar con tu propio retoñito revolucionario capitalista. Deberías empezar con él. Decirle, oye, tú no puedes tener una propiedad porque tú no puedes acceder a esos privilegios que solamente se lo otorgan a los cubanos, y tú no deberías estudiar en una universidad imperialista. Deberían empezar por eso. Eso es lo que deberían poner, fíjate, de portada en el programa. Cuando empiece la mesa redonda, deberían decir, bueno, mi hijo no estudió en Cuba, mi hijo estudió en una universidad capitalista, imperialista, y fíjate que no estudió en California, ni en Ohio, ni en Virginia, ni en Washington. No. Aquí, donde está la mafia anticubana. Le gusta, es que les gusta. Entonces ahora decirles que ellos tienen que abandonar todo eso porque su estatus no es absolutamente legal. Y expulsarlos es un trato bastante cruel cuando ellos han sido empujados por Estados Unidos a emigrar e invitados para que esa emigración sea a Estados Unidos. Por eso es que a nosotros nos parece absurdo y nos parece irreal que Estados Unidos pretenda o amenace a esta gran masa de cubanos de deportarlos masivamente. Ahora les preocupa. Primero dijeron que no iban a aceptarlo. Ahora parece que sí lo van a aceptar. Ahora les preocupa que le viren a los cubanos para su país. Ellos estaban protestando porque los estaban llevando para la base de Guantánamo, pero ahora tampoco los quieren en su país. Ellos les cuadra que los dejen aquí porque es dinerito que tienen al seguro, porque lamentablemente todo la comunidad cubana, de una manera u otra, somos los que financiamos esta maldita dictadura. Somos los que financiamos la vida de millonarios que se dan estos malparidos, empezando por este y terminando por Sandro Castro. Y reitero, nosotros tenemos acuerdos migratorios que tienen normas, que tienen condiciones y que ha funcionado bien. Para que se tenga una idea, sobre la base de esos acuerdos migratorios, Estados Unidos ha devuelto desde mediados de los 90 para acá decenas de miles de cubanos. Por una vía u otra, por mar o por tierra, estamos hablando de decenas de miles. Lo que quiere decir que nuestro país está abierto a asimilar devoluciones, pero dentro de la base de los acuerdos y tomando en cuenta la historia. Y lo que buscamos es que tengan el mayor vínculo posible, el mayor acercamiento posible, que participen. En serio. Parece, esta gente, es que nosotros tenemos memoria de papel, en serio. Permitirle a este delincuente que diga eso, que ellos buscan un acercamiento y un entendimiento con la migración cubana, cuando existen miles de prohibiciones para que los cubanos regresen. Si se va a un médico, 8 años sin poder regresar. ¿Qué acercamiento es ese? Si se va un deportista, 8 años sin poder regresar. Es lo mínimo. A veces después no lo dejan regresar más nunca. Bueno, Celia Cruz es el más vivo ejemplo, que más nunca le permitieron regresar a Cuba. ¿Qué acercamiento con qué migración cuando el ídolo de todos estos ladrones se varó? Está el video ahí, es de los videos épicos, y dijo, el que se quiera ir, que se vaya. No los queremos y no los necesitamos.
¿Cuál es el amor que sienten ustedes ahora para la inmigración si siempre los despreciaron? Le hicieron mítines de repudio, le dieron golpiza, le enviaban brigadas de respuesta rápida para golpearlo, para humillarlo, le tiraron huevo, le tiraron piedra, le tiraron palo, le robaron las casas, les violaron a las mujeres, le hicieron hasta lo imposible. ¿De qué acercamiento a la inmigración está hablando la rata malparida esta? Es que esas cosas no se pueden olvidar. Eso es lo que ellos quieren. Borrón y cuenta nueva, claro, porque ninguno de ellos fue los que sufrió. Ninguno de ellos sufrió el asedio, el acoso. Ninguno de ellos le robaron sus propiedades. Ninguno de ellos le robaron su trabajo. Ninguno de ellos le quitaron su casa. Así es muy rico. Habla de que muchos tienen gran capital que pudieran invertir en Cuba. Es difícil decir cuántos pueden tener ese gran capital. Pero lo que sí no quepa duda que sobre todo los emigrados de los últimos años tienen un gran capital intelectual, talento formado en la Cuba de los últimos años y que tienen la capacidad. Claro, me imagino como el hijo de él, ¿verdad? Ese talento, esa capacidad intelectual, esa formación profesional, ¿por qué no la aplicó a su retoñito? ¿Por qué si Cuba tiene esos altos estudios? ¿Por qué estos delincuentes? Que todos, fíjate, te estoy poniendo por ejemplo pero tú buscas a todos los ministros, todos los hijos estudian en universidades fuera de Cuba. Y ya muchos que no viven aquí, viven fuera de Cuba, en América Latina, en Europa y algunos en Estados Unidos, participan y contribuyen de prácticas, de procesos importantes de nuestro desarrollo, de nuestra realidad. Y nuestra aspiración es que eso se expanda lo más posible. Es un esfuerzo en dirección exactamente contraria al gobierno donde está la mayor masa de cubanos, que es en Estados Unidos. En que hay una política, como venimos hablando, de asustar a estos cubanos, de reprimirles sus posibilidades de viajar, de reprimir. Y es lo que está diciendo esto, que a nosotros nos reprimen la posibilidad de viajar. Los que siempre reprimieron la posibilidad de viajar del cubano fueron ustedes. A esta gente se le olvidó que ellos tenían una carta blanca, que era como la carta de libertad. Para tú poder viajar, te tenían que firmar una carta a estos delincuentes y para cómo te la vendían en dólares. A ver quién es el que restringe viajar, a ver quién es el que prohíbe viajar. Es que hay que ser descarado para decir todas estas cosas en televisión. Sus posibilidades de contactar y de conectarse con su país. Ya se habla y lo propagan estos políticos anticubanos de la intención de... No, es que te voy a dar por la cara. Ven acá. El único anticubano que hay aquí eres tú. Anticubano, mentiroso y represor. Tú estás ante el anticubano, es estar en contra de la prosperidad del cubano. Y tú estás en contra de la prosperidad del cubano. Disminuir los vuelos entre los dos países. Los vuelos comerciales en los que quienes viajan son fundamentalmente cubanos. De disminuirlos, de restringirlos o incluso de restringir el derecho de una persona a poder viajar a su país de origen. Se llama regular y lo están practicando ustedes hace 60 y pico años. Se llama regular. Ustedes regulan y le prohíben a los cubanos viajar. Lo mismo salir que entrar. Yo no sé de qué están hablando ellos. La verdad que esto es como psicología inversa de alguna manera. Pero si tú te fijas, miren el caché. Fíjate, si tuvieras a dos tipos, como si tuvieras a dos cubanos de a pie hablando en una casa que se está cayendo, tú sabes, más vestido, mal arreglado, desnutrido, es algo que te genera empatía. Tú dices, coño, mira, son cubanos, de verdad, que están tratando de luchar por su pueblo. Pero tú ves, dime que tú ves dos burgueses de la clase alta, media, multimillonarios, con el dinero que le ha robado al pueblo, repletos, rodeados de lujo, en una casa que en su vida el cubano nunca va a tener, vestido de traje, de cuello y corbata. Nada de esto es asequible al cubano a pie, con aire acondicionado, rebosaditos, con la cara rosadita los dos y sin ningún otro tipo de preocupación. ¿Tú crees que ellos ahí tienen que estar pensando en que si se va a ir la corriente? En que si va a venir el pan, en que si tienen gas, en que si tienen carbón, en cuando salga de ahí el transporte,
que lo va a llevar a su casa, en cómo va a comprar la gasolina, en que si tiene leche para sus hijos. ¿Tú crees que esta gente vive de la libreta miserable de control de los alimentos? Obvio que no. No les interesa. A ellos les interesa este discurso para mantenerte a ti en esa pobreza. Mientras más pobre y más miserable te tengan, más fácil eres de controlar. Mucho más fácil eres de controlar. Y todo este discursito todo este discursito, entre otras cosas, es por el tratamiento que se le está empezando a dar a la emigración, sobre todo a todos los agentuchos que han ido colando acá. Aunque no lo digan, pero todo esto es motivado por eso. Ellos le llaman discurso de odio. Nosotros de alguna manera le llamamos justicia. Le llamamos justicia. Ese es el problema, que ellos ahora mismo están viendo que, mira, se les está cayendo el circo, se les está cayendo el tinglado. Y hoy empezaron por los agentes, fíjate, por los espías, por los esbirros, por los represores. Pero mañana siguen las agencias y todas las compañías y las empresas que tienen aquí a su nombre, porque son tan descaradas que las ponen a su nombre, con el dinero que le han robado al pueblo de Cuba. A eso es lo que les tienen miedo, a que se le caiga el negocio que han armado en estos últimos 30, 40 años, vamos a decir de finales de los 80 hacia acá, en que decidieron hacer ese acercamiento a una parte de la inmigración cubana, pero más que todo persiguiendo, mira, el dinero que ellos no producen, para darse una vida buena y para seguir reprimiendo al pueblo.